Buenos días. Es importante para nosotros poder abordar este tema tan importante y lo hacemos desde una manera o lo queremos hacer desde una manera muy sencilla y clara sobre la contextualización de nuestro mapa y que lo centramos a partir de dos lecturas muy importantes, que es Puma 2024 y Pérez García 2024, que nos abordan un tema tan importante como es el aprendizaje en la educación superior, y esto nos lleva a interiorizar un poco o a entender un poco más este tema de aprendizaje, y por ello abordaremos puntos centrales. En esta ocasión, como la introducción general a nuestro tema, que lo precisamos o lo plasmamos aquí, que es como lo primero y lo que plantean las lecturas es ese aprendizaje de educación superior que ya no es o no se debe entender como un proceso pasivo donde los estudiantes solo reciben la información, donde el docente pasa adelante y hace como su clase magistral de la teoría, sino debe entenderse más como una construcción activa, influida por el significado personal, también la interacción social y esa motivación que tiene el estudiante por aprender. Entonces, lo entendemos y lo queremos hacer partícipes, pues a ustedes que ese aprendizaje debe ser siempre bidireccional y que pues digamos que de alguna forma eso nos enseña que la educación de alguna forma se está transformando. Además, es importante que los estudiantes o ellos se concientizan que o se involucran de una forma participativa, reflexiva y que se dialoga entre las partes, entendiéndose como ese aprendizaje bidireccional. Además, como segundo punto, podemos entender con el rol del estudiante, perdón, del docente, como ese transmisor o ese mediador. Entonces, además de ello, en el documento señala y precisa Puma 2024 que el docente hoy tiene un papel muy diferente en la historia de la educación superior, que ya no es una persona o un docente que como anteriormente lo mencionaba, se dedica únicamente a transmitir esos conceptos, esos contenidos de determinado tema, sino que media situaciones y orienta en el proceso de aprendizaje de cada una de esas personas o estudiantes que están haciendo una construcción a nivel profesional. Además, Pérez García del 2024 también enfatiza que el profesor, el docente, debe guiar los procesos a nivel grupal, promover la autorregulación en equipo y la toma de decisiones, y que esto muy seguramente lo lleva a todos o al equipo de trabajo a una responsabilidad compartida para que se dé en el aula de clase. Digamos que en otras palabras, el docente ya no se dedica a enseñar, sino que facilita que el estudiante pueda aprender esos contenidos, esos temas, esos procesos de acuerdo a cada una de las formaciones que cada uno esté estudiando. También encontramos como tercer punto la construcción activa del conocimiento. Entonces, precisando las lecturas, explica que el estudiante aprende de una manera activa cuando integra nuevos contenidos con lo que ya sabe, o sea, como ese aprendizaje significativo, construye significado personal para él y reflexiona y analiza sobre esos temas, esos contextos o esas problemáticas que tiene en el momento, y no solo eh, ese desarrollo de la teoría o interiorizar la teoría, sino más bien partir de que yo podría solucionar como estudiante con esta información, y pensando en ser profesional
en cualquier ámbito que yo quiera desarrollar. Entonces, el conocimiento no solo se recibe, más bien se elabora, se interpreta y además se transforma, como lo decía anteriormente, como para cuando yo me vea como profesional o cuando como ya me realicé como profesional, cómo lo puedo transformar en mi ámbito laboral o profesional y además qué puedo impartir de ese conocimiento de una forma apropiada y responsable pues para la comunidad, para la sociedad y demás. Además que al tener este aprendizaje significativo requiere que el estudiante encuentre esa utilidad, esa coherencia y ese sentido de lo que aprende para esa construcción de un profesional asertivo, de pronto en su modo que tuvo de aprender, valga decirlo de esa manera. O algo encontramos a otro punto muy importante, es la dimensión social y colaborativa de ese aprendizaje que ya se tiene en las aulas a nivel de educación superior, es cómo los autores coinciden en que el aprendizaje profundo ocurre dentro de un contexto social. De pronto lo que tenemos y cómo lo podemos transformar a nivel social con nuestros pares y con las diferentes digamos, comunidades que se puedan transformar y esto se logra mediante el diálogo, además que no solo debe ser un diálogo común, sino debe ser un diálogo asertivo, la cooperación de social y que sea trabajo en equipo colaborativo y la relación entre partes, entre pares, porque finalmente esto se da para una construcción de un conocimiento, de un conocimiento de lo que estoy aprendiendo y de lo que yo quiero ser como profesional. Son elementos fundamentales para la consolidación de, digamos, de esos conocimientos que yo llego a buscar dentro de una formación profesional y dentro de un aula. Entonces, pues ahora está muy bien visto o pues parto de que la educación debe ser de esa manera, no solo la teoría o la memoria, sino debe ser más bien construida sobre esas problemáticas y cómo yo como profesional, como estudiante, como mediador, como profesional o profesor, docente, lo puedo resolver. Y esto entendiendo que la colaboración estimula la motivación, teniendo un apoyo mutuo, la permanencia, tenemos enfocados en esa permanencia y además una participación de estos grupos, estas aulas, estos equipos de trabajo. Además de la construcción del conocimiento que tanto fortalece, o sea, desde mi parte individual, cómo fortalece más allá, que es llegar a ese colectivo, o sea, fortalecimiento a nivel general. Además, como quinto punto que podemos precisar es la motivación y el significado. Entonces, ¿qué destacamos de las lecturas o de nuestros autores que nos dicen sobre este aprendizaje? Entonces, que la motivación, o sea, que yo tengo que me motiva como ser humano, como estudiante y demás, debe ser como el motor de mi aprendizaje. Y pues Puma señala precisamente que el estudiante se motiva cuando reconoce el valor del aprendizaje y cuando se estudia con coherencia a nivel de vida, de sus intereses, de sus necesidades. Y este aprendizaje es significativo que cada uno de los estudiantes tiene o en su mayoría debe estar representado en un interés genuino, en un reconocimiento del propósito y en una conexión emocional y cognitiva, porque pues de acuerdo a lo que
a lo que sienta, a lo que piense, y pues debe ser ese aprendizaje colaborativo que además de potenciarlo, porque al trabajar con otros aumenta no solo mi compromiso, sino el compromiso con esos otros, con esos pares, y además esa hace que esa responsabilidad y esa participación construya un conocimiento diferente. Para cerrar, quiero compartir 4 conclusiones principales. La primera conclusión nos muestra que según Puma y Pérez García, la interacción, el significado son el corazón del aprendizaje en educación superior. Los estudiantes aprenden de manera más profunda cuando participan, cuando dialogan, cuando construyen sentido y cuando conectan lo que ven en clase con su propia realidad. La segunda conclusión es que aprender no es recibir información, aprender es interpretar, transformar y darle un nuevo sentido a lo que sabemos. Esto se fortalece cuando existe colaboración y dinámica social, porque es el intercambio en escuchar a otros donde se desarrolla el pensamiento crítico, la autorregulación y la comprensión profunda. Por otro lado, se reconoce que el docente tiene un rol fundamental como mediador. El profesor no se limita a transmitir contenidos, su función es acompañar, orientar y generar un ambiente donde el aprendizaje sea realmente significativo. Cuando el docente media de manera adecuada, aumenta la motivación y se potencia estrategias pedagógicas participativas, cercanas y coherentes con las necesidades del grupo. Finalmente, la última conclusión establece que la calidad del aprendizaje mejora cuando se integran 3 elementos. Entre ellos encontramos interacción, significado y colaboración. Cuando estos elementos se unen, se generan experiencias educativas más profundas, más comprometidas y acordes con las exigencias actuales de la educación superior. En resumen, estas conclusiones, aprender no es memorizar, aprender es interactuar, construir, colaborar y encontrar un sentido. Un ejemplo claro en el desarrollo de esta actividad es el profesor Héctor, el cual agradezco el aprendizaje significativo que tuvimos durante todos estos 2 años que llevamos a cabo, y este es el resultado de nuestro aprendizaje.